amada familia, estimados amigos, es un placer, un gusto para nosotros saludarles en esta hora con alegría, porque nuestro corazón está alegre, porque tenemos a Dios de nuestro lado, porque Dios es fiel, porque Él nos oye, porque Él nos escucha atentamente. Y si tú levantas oración de todo tu corazón, ten por seguro que el Señor te escucha, y no solo escucha, sino que responde. Amén. Como le sucedió a Sansón en tantas ocasiones, el Señor respaldaba a este varón. Juzgó por 20 años a Israel como juez, porque el Señor lo había puesto como juez. Y el Señor siempre lo respaldó. Dice en el capítulo 15 de Jueces, versículo 18: y teniendo gran sed, clamó luego al Señor y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios, miren, a este clamor, a esto que estaba pidiendo Sansón, el Señor le escuchó y le respondió. Dice, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó, porque por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en Leí hasta hoy. Fíjense que este varón peleaba continuamente contra los filisteos, porque era la voluntad de Dios que este varón derrotara a los filisteos, y de continuo lo hacía. Y en una de esas luchas estaba sediento, estaba agotado, estaba cansado, y le pide al Señor para beber, porque tenía mucha sed. Y el Señor le escuchó y asimismo le respondió. Entonces fíjense que este hombre era muy usado por Dios, Dios lo respaldaba. Amén. Pero cuando hacemos alianzas con personas que no nos convienen, que no son buenas para nosotros, para nuestra vida, suceden cosas tremendas. Dice en el versículo 16 del capítulo 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Mortal angustia. Y eso nos sucede, le sucede a muchísimas personas que creen al Señor, saben que el Señor está para ellos, que el Señor les escucha, que el Señor les esfuerza, que el Señor les levanta, pero se dejan atemorizar, se dejan angustiar por la noticia que se está oyendo, por la situación que se está viviendo. Entonces viene el enemigo a tratar de restar tus fuerzas, de restar tu fe. ¿Para qué? Para que dudes de la grandeza de Dios, para que dudes que Dios sí puede sacarte adelante, que Él es el único que puede ayudarte, porque Él es quien te levanta, que Él es tu ayudador. Entonces viene el enemigo y te hace dudar que de verdad el Señor puede hacerlo, como fue el caso de Dalila, ¿sí? Que usada por el enemigo descubrió, traicionó a Sansón, y por eso le fue como le fue. Miremos que en el capítulo
14, verso 19 dice, y el Espíritu del Señor vino sobre ella. Miren, el Señor respalda a la persona que le ama, que le sirve, que le cree. El Señor le respalda. Dice en el capítulo 15, versículo 14, el Espíritu del Señor vino sobre él. Mire que de continuo el Espíritu del Señor estaba sobre Sansón. Le acompañaba, le guiaba, no le dejaba solo. ¿Por qué? Porque él le servía a Dios, pero a pesar de que le servía a Dios, era desobediente y era un hombre que le gustaban mucho las mujeres. Y entonces esto le acarreaba muchos problemas y no estaba bien lo que estaba haciendo, pero sin embargo el Señor estaba con él. No quiere decir esto que tenemos que pecar y que pecamos de continuo y el Señor, a pesar de que cometamos pecado, no nos va a juzgar, no se va a apartar de nosotros. No es así. El Señor tiene un límite. Es cierto, nosotros pedimos perdón al Señor sinceramente, arrepentidos, y el Señor nos perdona. Amén. Pero no podemos estar pensando que el Señor todo el tiempo va a estar con nosotros cuando estamos actuando mal, equivocadamente, y no tomamos acción para corregir. Y esto le sucedió a Sansón. Y ustedes saben todo lo que le pasó. Dice en el capítulo 16, al final, dice, pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Miren, llegó un momento en que el Señor se apartó. Leímos varias veces que el Señor estaba con él, que el Señor le respaldaba, que su espíritu venía sobre él, pero aquí dice lo contrario. En el versículo 20 del capítulo 16 dice, pero él no sabía. ¿Quién no sabía? Sansón. No sabía que ya el Espíritu de Dios no estaba sobre él. ¿Por qué? Porque se había dejado de engañar por Dalila y había descubierto su corazón al enemigo. Se había dejado convencer por ella. Y terminó mal. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Fíjense cómo terminó Sansón. ¿Por qué? Por su mal actuar. Pero el Señor, como vimos, el Señor sí nos escucha. Tenemos que creerle a Él, creer sus promesas y no dejarnos afectar por todo lo que se está viviendo, por las noticias. Porque Dios es más grande que todo esto que está sucediendo. Y Él nos acompaña, y Él nos ayuda, y Él nos protege, y Él es tu ayudador. Y no se te puede olvidar que en Él hay grande bendición y que todo lo podemos en Cristo. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor, adorándole, exaltándole, porque Él es bueno en gran manera, porque Él está ahí para ti y que no vas a desfallecer, porque Él está ahí y Él te escucha y te responde. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por escuchar el clamor de tus hijos, Señor. Gracias por responder, Padre precioso. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por escucharnos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Bendito eres, Señor precioso. Dios, no rechaza oraciones, alimento. Nunca vi un justo sin despertar o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alá, simplemente alá. Estás llorando, alá. En la prueba, alá. Estás llorando, alá. No importará, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Él necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él tiene sus manos, es hora de vencer, es hora de vencer ahora, iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No le importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba
alabamos, Señor, gracias. Gracias, Señor precioso, porque tú nos escuchas en todo tiempo, Señor, en tiempo de angustia, de tristeza, de lloro, de depresión, de soledad. Tú estás ahí para tus hijos, para aquellos que confían en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar presente en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y vas a hacer, Señor, en toda nuestra casa, Señor, nuestra familia, Señor, lo que está sucediendo, Señor, que es pasajero, Señor. Gracias porque tú eres quien tienes cosas preciosas para aquellos que te creen, Señor. Porque nuestra esperanza, Señor, está puesta en ti. Gracias, Señor. Y expectantes estamos por la palabra que tienes hoy para tu iglesia, Señor, para tus hijos. Palabra que levanta, que anima, que exhorta, Señor precioso. Gracias. Gracias, Señor, por moverte con poder, Espíritu Santo, en medio de tu iglesia, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Oh, Señor, estamos agradecidos esta mañana con tu presencia en medio de nosotros, Señor. Porque si hay una realidad, es que tú estás con nosotros, Señor. Tú estás conmigo, Señor. Y puedes tener la seguridad, querida familia que me ve, querida persona que nos sintoniza, Dios está contigo. Amén. Y si Dios está contigo, la victoria es tuya. Amén. La victoria es tuya. Amén. Estamos agradecidos esta mañana y le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más tener nuestra reunión dominical a través de estos medios, esperando que bendiga tu vida, que esta palabra bendiga tu vida, bendiga tu familia, te levante del lugar en el que te encuentras, te dé una nueva proyección, una nueva perspectiva y salgas a conquistar tu bendición. Amén. Aún en tiempos difíciles como estos, puedes conquistar tu bendición. Amén. Porque mientras otros van para abajo, tú vas para arriba. Amén. Mientras otros fracasan, tú tienes éxito. Mientras otros cierran negocios, tú abres en negocios, tienes emprendimiento. Amén. Porque la Biblia dice, por lo menos mi Biblia dice, que Él nos puso por cabeza y no por cola, arriba y no abajo, en bendición y no en maldición. Amén. Y yo lo creo. Y como yo lo creo, dice la Biblia, que para el que cree, todo le es posible. Amén. Así que estamos felices esta mañana de estar una vez más sentados cómodamente en la silla de tu casa. Yo estoy aquí detrás de la pantalla de tu televisor, pero me siento como si estuviese sentado en la silla de tu casa, hablando contigo esta palabra, departiendo esta palabra, impartiendo de parte de Dios una palabra de fe para tu vida. Así que desde ya, recíbela en el nombre de Jesús, recíbela, porque vas a salir bendecido después de esta palabra. Perdón, más bendecido. Amén. Y vas a salir súper motivado. Amén. Ahora, no es la motivación como cuando tú vas a una charla motivacional, que el conferencista dice cosas para que te muevan las emociones y sales motivado. No, la motivación de esta palabra viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Es una dinámica que viene de adentro hacia afuera, una motivación que viene de adentro hacia afuera, no como la que dan los motivadores, que es de afuera hacia adentro. Y cuando sales, tú quedas como que, ¿qué pasó? Diferente acá.
Porque la motivación viene de adentro hacia afuera. Y lo que tú recibes acá se va a notar afuera. Amén. Esa es la unción de Dios sobre tu vida. La unción de Dios sobre tu familia. La unción de Dios en esta hora para tu casa. Así que déjame orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, por ungirnos esta mañana. Unge nuestros oídos, Señor, para escuchar atentamente tu palabra. Unge, Señor, nuestro corazón para captar el mensaje, recibir el mensaje y retenerlo, Señor. Y unge nuestro actuar, Señor, para poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por ungir esta mañana la Escritura para nosotros. Espíritu Santo, gracias por ser esta mañana el Maestro. Enséñanos, Señor. Esta mañana queremos, como Marta, como María, Señor, sentarnos a los pies de Jesús para ser enseñados y edificados por Él. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. A veces cuando a uno le preguntan, ¿qué hermano y cómo le va? Y uno no sabe por las situaciones que está pasando aquella persona. Y quizás con las manos en los bolsillos dicen, pues ¿cómo quiere que me vaya, hermano? Pues mal. ¿No es que la situación está mal? Mal. Esta pandemia, el gobierno, la vacuna que no llega. Mal, mal. Así pueden estar algunos. Otros dicen, hermano, realmente estoy un poco mal. Pero yo sé que mañana voy a estar mejor. Amén. Voy a estar mejor. Porque tengo a Dios de mi lado. Así que esta mañana, esta palabra no solamente es para que la oigas, sino para que la guardes en tu corazón y que esta palabra te desafíe como nos desafió hace 2 años. Ahora, no te voy a predicar un mensaje de hace 2 años. Usted está apenas, ay, el pastor sacó allá entre sus escritos un mensaje de hace 2 años. No. Este mensaje me lo dio el Señor en esta semana que estuve meditando. Y ayer, el viernes, me puse a escribir. Y mi esposa me vio escribiendo el mensaje. Mi nieta que estaba por ahí me decía, abuelito, ¿qué estás haciendo? Dije, mi amor, escribiendo el mensaje para el domingo. Así que este es un mensaje calientico, no es un calentado. Amén. Así que quiero que abras tu Biblia en el segundo libro de Reyes y capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Amén. Y vamos a leer de ese pasaje un solo versículo. Pero yo espero que usted lea el pasaje completo para que tengas toda la bendición. Es más, cuando estés leyendo este pasaje en casa, hermano, usted va a saltar del gozo, de la alegría. Y quizás va a decir, no, el pastor se quedó en pañales cuando nos explicó la palabra. Porque mire lo que yo veo ahora aquí. Porque Dios te va a revelar su palabra a tu corazón. Amén. Y te va a dar exactamente lo que tú necesitas. Dios no te va a dar lo que quieres, pero sí Dios te va a dar lo que Él sabe que tú necesitas. Como nos la dio a nosotros hace 2 años. Amén.
Segundo libro de Reyes, el capítulo 6, y vamos a leer el verso 15. Y dice la Biblia, y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Amén. Y quizás esta misma expresión es la que hoy, en medio de esta situación en la que ya llevamos un poco más de 10 meses, podemos decir, ¡ah, Señor! ¿Qué haremos? Amén. Déjame leerte ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, al día siguiente, cuando el criado del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos, carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor mío! ¿Qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven Giezi a Eliseo. Amén. Repite conmigo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y déjame preguntarte lo siguiente. No sé si recuerdas o te ha sucedido que alguna vez hayas sido advertido de alguna situación para que actúes con sabiduría y no tomes decisiones incorrectas. Y te lo pregunto porque todos en algún momento nos vamos a encontrar en esa situación. Que alguien viene y nos advierte sobre algún peligro, algún paso que queremos dar. Y aquel que nos dice, hermano, ¿por qué no lo piensas? Y uno hasta se molesta. Así que en esta situación que todos tenemos, todos vamos a pasar por esa situación, uno puede tomar una de dos opciones. Y la primera es tomar en cuenta la advertencia y salir bien librado, porque tomó en cuenta la advertencia. Pero la otra postura es hacer caso omiso de la advertencia, es decir, oídos cerrados a esa advertencia. Y esa es una de las razones por las cuales acarreamos consecuencias que no nos gustan. Y mira, quiero que tengas bien presente, y esto que no se te olvide, es algo para toda tu vida. Siempre hay uno. ¿Qué dije yo? Siempre hay uno que te advierte. Siempre hay uno que te previene. Siempre hay uno que te pone sobre aviso en alguna circunstancia en particular. Y ese uno es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, que está dentro de ti, que va contigo, quiere que a ti te vaya bien. Y por eso te previene, te advierte. Entonces, la pregunta es, ¿lo tomas en serio? Digo, al Espíritu Santo, ¿lo tomas en serio
o no. Y déjame decirte que el Espíritu Santo, el que te advierte, el que te previene, el que te pone sobre aviso, no lo hace una sola vez, no lo hace dos, no lo hace tres, lo hace muchas veces. Es decir, lo hace todo el tiempo. Y frente a este hecho cierto, tú, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes a la advertencia del Espíritu Santo? Por otro lado, no sé si alguna vez te has sentido literalmente acorralado, te has sentido cercado, como encerrado, como que quieres moverte y no puedes, por alguna situación específica. Quizás en las finanzas, quizás en la salud, quizás en lo laboral, quizás en lo familiar, quizás en lo personal. Y te sientes tan acorralado, tan encerrado, al punto que dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Porque no ves salida en tu asunto. El panorama que está delante de ti frente a tu situación es un panorama oscuro. ¿Qué vamos a hacer? Y es el mismo panorama que muchos hoy estamos enfrentando. Desde hace un poco más de 10 meses que comenzó esta pandemia. Y hoy, muchos como Giesi terminan diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Si ese es tu caso, si esa es tu situación, esta palabra es para ti. Amén. Así que si tú dices, no, yo me siento así, no sé qué hacer, entonces diga, esta palabra es para mí y recíbela en el nombre de Jesús. Amén. Porque esta mañana, escúchame bien, esta mañana estoy aquí para decirte que puedes confiar en Dios en medio de tiempos en crisis. Amén. Puedes confiar en Dios en tiempos de crisis. Amén. Puedes confiar en Dios cuando no sabes qué hacer. Amén. Y déjame contarte lo que nos sucedió hace 2 años. Hace 2 años estábamos atravesando por una situación familiar difícil, muy complicada. Una situación que a nadie se la desearía. Una situación en el tema de salud de uno de nuestros hijos. Y literalmente, hermano, escúcheme bien, literalmente nos sentíamos acorralados, nos sentíamos cercados, nos sentíamos rodeados, amén, por la situación. Al punto que llegamos a la misma conclusión que llegó Giesi en el texto que leímos esta mañana. ¡Oh, Señor mío! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Porque el panorama de nuestra situación
Era un panorama que se dibujaba en tonos oscuros. No veíamos la salida. No veíamos mejoría. ¿Qué vamos a hacer? Era nuestro interrogante. Recuerdo que en ese tiempo yo me enteré por mi celular. Y cuando entró esa llamada, yo estaba trabajando, me cogió así, hermano, como contra la pared. Y me dio muy duro, hermano. Que lo llamen a su trabajo, a su casa, sobre alguna situación de salud que le ocurrió a algún familiar suyo. En nuestro caso fue a un hijo. Hermano, usted queda sin saber qué hacer. Sin saber para dónde coger. Y durante ese tiempo, hermano, ese celular mío sonaba. Y cada vez que sonaba, hermano, yo me sobresaltaba mirando qué pasó ahora. Al punto, hermano, que yo no quería más tener celular. Tan difícil fue la situación que tuve que pedir un permiso por calamidad doméstica en la oficina. Me bajé de peso, hermano. La situación era complicada. Y lo único que humanamente podíamos hacer, básicamente, eran dos cosas. La primera y la más importante, confiar en Dios en medio de las crisis. Porque eso era lo que estábamos viviendo, una crisis. Algo que tú no te esperas, algo que tú no planeas. Pero decidimos confiar en Dios en medio de la crisis. Eso fue lo primero. Y lo segundo, cumplir con todas las indicaciones médicas. No había más que hacer. Así que nuestra situación era muy, pero muy complicada. Era un tiempo difícil. ¿Qué vamos a hacer ahora? Era el interrogante que ocupaba nuestra cabeza. Porque era algo que si tú venías, el problema venía contigo y el interrogante contigo. Tú ibas, el problema iba contigo, el interrogante contigo. Ahora, ese es el tiempo, ese es el momento, esa es la situación en la que tú necesitas una respuesta de Dios, pero ya, porque la situación es apremiante. La misma respuesta que muchos están esperando en medio de estos tiempos de parte de Dios, que los saque de su situación difícil y de esa incógnita que no sabes cómo resolver. Ahora, no cualquier respuesta, por supuesto. No. Porque cualquier respuesta no te sirve. Tiene que ser una respuesta positiva. Amén. Una respuesta que resuelva tu interrogante de qué vamos a hacer ahora. Y que nos saque de la situación difícil. Es así como en esa confianza que decidimos poner en Dios en medio de la crisis de la que te estoy hablando, y en mi tiempo a solas, le digo al Señor, dame una palabra, Señor. Necesito una palabra.
Una palabra que nos saque de esta situación difícil en la que estamos. Una palabra que nos resuelva el interrogante de qué vamos a hacer ahora. Y como mi esposa dijo al principio, Dios estaba con Sansón. Y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Y esa noche, cuando yo le dije al Señor, danos una palabra, el Señor nos dio una palabra. Ahora, cuando tú recibes una palabra de Dios, que es una respuesta, tú dices, gloria a Dios, aleluya. Y la palabra que el Señor nos dio fue esta. Están en el muladar. Están en el muladar. Ahí es donde he permitido que estén en el muladar. Esa fue su palabra. Me dio una respuesta el Señor. Así que me quedo meditando en esa palabra que Dios nos estaba impartiendo. Y pienso por un instante, Señor, pero con esa palabra no se resuelve ni nuestra situación actual, con esa palabra mucho menos va a acabarse nuestro interrogante. Hermano, yo recuerdo que yo lloraba delante del Señor, porque la situación era difícil. Así que el Señor vuelve y nos deja oír su voz y nos da otra palabra. Y mira lo que nos dice el Señor. Vuelve y nos confirma, están en el muladar. Y yo así, a ver qué era lo que el Señor me iba a dar, cuál era la palabra que nos iba a dar. Y nos dijo, están en el muladar, están en el muladar, pero yo, dijo el Señor, yo ya metí mi mano en el muladar y los voy a sacar de allí. Amén. Yo ya metí mis manos en el muladar y los voy a sacar de allí. Amén. Hermano, yo lloraba. Le decía, gracias, Señor. Gracias por el muladar. Porque si estoy en el muladar y tú metes tu mano, tú me vas a sacar. Nos vas a sacar. Amén. Así que esa palabra era suficiente. Esa palabra era eficaz. Y esa palabra era confiable para salir de nuestra crisis. Ahora, cuando uno recibe una palabra como esas, tú esperas que salgas de orar en la presencia del Señor y vuelvas, salgas de tu recámara y veas, abras la puerta y veas la situación ya se arregló. Ah, se solucionó porque el Señor me dio la palabra. Pero no fue así, ¿eh? No fue así. Porque la situación siguió complicada. Muy complicada. Nuestro hijo estuvo hospitalizado cerca de 20 días. Cerca de 20 días. En 2 lugares diferentes. Así que el Señor nos teníamos que la situación difícil, pero ¿qué teníamos ahora? Una palabra en la que confiar. Una palabra, porque decidimos confiar en Dios en medio de las crisis. Y hace como un año tuvo otra recaída
por lo mismo. Pero tenemos la palabra confiable del Señor. Amén. Tenemos la palabra. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, hermano? Que en tiempos de crisis puedes confiar en Dios. En tiempos de crisis puedes confiar en Dios. Y quiero que ahí donde estás, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 y del verso 8 en adelante, y espero lo leas en casa. Yo simplemente te voy a hacer un recuerdo. El rey de Siria le presentó guerra contra el rey de Israel y puso su campamento, el rey de Siria, puso su campamento estratégicamente para tenderle una emboscada al rey y al pueblo. Entonces viene Eliseo y advierte al rey de Israel sobre el inminente peligro que los asedia por cuenta del rey de Siria. Entonces, cuando el rey viene y escucha a Eliseo, Eliseo le dice, procura. Miren, no le dice no vayas, le dice procura no pasar por tal y tal sitio. Así fue que se lo dijo Eliseo. Procura no pasar por tal y tal sitio, donde los espera el ejército sirio para emboscarlos. Esa fue la advertencia de Eliseo al rey de Israel. Así que no solamente en esa ocasión, sino en varias, lee el pasaje ahí en tu Biblia. Dice que en varias ocasiones el rey de Israel fue advertido del peligro que corría a manos del rey de Siria, y todo porque Eliseo venía y le decía, lo ponía sobre aviso. Así que el rey de Siria se enfureció. Dijo, oiga, ¿quién es el que está infiltrado entre mis tropas y le está llevando mensajes al rey de Israel? ¿Quién es? Y vino uno de sus criados y dijo, no, señor, ninguno de nosotros. Lo que pasa es que con el rey de Israel está Eliseo, y él es el que le advierte del peligro. Es más, Eliseo le advierte de lo que tú dices, rey sirio, en tu cámara más secreta. Te dije que hay uno que siempre te advierte, y es el Espíritu Santo. Así que el rey, enfurecido con Eliseo, dijo, ¿y dónde está ese Eliseo para yo cogerlo, para yo prenderlo y acabar con él? Y le dijeron, está en tal parte, en Dotán. Entonces el rey de Siria envió su ejército para que rodeara, para que acorralara, para que cercara a Eliseo. Y lo que efectivamente hicieron. Y por la mañana, y fue el verso donde leímos esta mañana, por la mañana, dice la Biblia, el criado de Eliseo se levantó de mañana y vio al ejército sirio en pie de guerra, con caballos, con jinetes, con carros de combate, con gente de a pie, un ejército numeroso. Estaban rodeados, estaban cercados, estaban acorralados. Y yo sé qué es estar rodeado.
Yo sé que es estar cercado, yo sé que es estar acorralado, porque así nos sentíamos hace 2 años atrás. Entonces Giesi, el criado de Eliseo, clamó y dijo: oh Señor mío, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y mire con cuidado y escuche la seguridad de uno que pudo confiar en Dios en medio de las crisis. Amén. El verso 16 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes dice: él le dijo, Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y en esta hora, en medio de tu crisis, Dios le está diciendo a alguien: no tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Amén. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Entonces, dice la Biblia que Eliseo oró y dijo: Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. Y dice la Biblia que el Señor así lo hizo. Y cuando fueron abiertos los ojos de Giesi, pudo ver que alrededor del ejército sirio se encontraba el ejército del Señor. Amén. Con caballos, con carros de fuego, y Dios les dio la victoria. Escucha bien. Cuando Giesi sale por la mañana y mira a su alrededor, lo que vio fue el ejército sirio. Por eso exclamó: oh Señor mío, estamos rodeados. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, la confianza de que sabe confiar en Dios en medio de las crisis, viene y le dice: no tengas miedo, Giesi. Los que están con nosotros son más que ellos. Y oró por su criado para que sus ojos fueran abiertos. Y cuando Giesi pudo ver, volvió y dio la vuelta y empezó a mirar. No lo podía creer. El ejército celestial, el ejército de Dios, rodeando a los ejércitos sirios. Amén. Y Dios les dio la victoria. La misma victoria que Dios te va a dar a ti en esta hora, si decides confiar en Dios en medio de la crisis. Amén. Así que si tu situación actual está en crisis, sea familiar, laboral, financiera, hay escasez, estoy aquí para decirte: confía en Dios en medio de las crisis. Amén. Estoy aquí para decirte como Eliseo: no tengas miedo, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Amén. Amén. Ahora, déjame decirte esto, porque te puede ocurrir lo que nos ocurrió a nosotros 2 años atrás. Recibimos la palabra, el Señor dijo: están en el muladar. Pero yo, el Señor, ya metí mis manos en el muladar y los voy a sacar de allá. Teníamos tu palabra, teníamos tu promesa, pero la situación seguía difícil, hermano.
Y cuando la situación sigue difícil y tú tienes una palabra, pero la situación difícil, tú tienes una palabra, la situación empeora, tú tienes una palabra, tú terminas diciendo, no sirvió esa palabra. Así que déjame decirte esto. Si en medio de tu crisis, porque ya decidiste confiar en Dios, si en medio de tu crisis percibes que no está pasando nada que te ayude a salir de la situación difícil en la que estás, entonces esta es la palabra de Dios para ti en esta hora. Juan capítulo 5 y el verso 17. Esta es la palabra de Dios para ti en esta hora. Evangelio de Juan capítulo 5 y verso 17. Dice la palabra, y Jesús les respondió. Escucha bien, Dios le está respondiendo a alguien en esta hora. Amén. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entienda bien, está trabajando el Padre y está trabajando el Hijo. ¿Y por qué están trabajando? Por la situación difícil en la que tú te encuentras. Y tú me dirás, ¿y por qué estás seguro, pastor, que él está trabajando por mi situación difícil? Pues sencillo, hermano. Porque tú ya decidiste confiar en Dios en medio de las crisis. Amén. Dios está trabajando en tu situación y pronto saldrás de tu crisis. Alguien que reciba esta palabra, diga, Dios está trabajando en mi situación y pronto saldré de la crisis. Está trabajando el Padre, está trabajando el Hijo a favor mío y pronto voy a salir de la situación en la que me encuentro. Amén, amén. Ahora, si lo puedes creer, tú lo verás. Si lo puedes creer, tú lo verás. Porque para el que cree, todo le es posible. Hoy, después de 2 años, nuestro hijo está bien, está estable y nosotros gozosos. Y hablamos del muladar como algo horrendo, asqueroso, de putrefacción. Nadie quisiera estar en el muladar como estábamos nosotros. Pero el Dios que trabaja, el Hijo que trabaja, metió sus manos en el muladar y nos sacó de ese lugar. Y si lo hizo con nosotros, lo va a hacer contigo. Créelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que es para alguien que la está recibiendo ahora. Y tú le estás confirmando en su corazón, no tengas miedo, que yo estoy trabajando para ti. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las situaciones difíciles. Porque si no hubiesen situaciones difíciles, Señor, no podríamos confiar en ti en medio de las crisis. Y el que no tiene crisis por ahora, Señor, te damos gracias por esa persona, por esa familia. Pero si la llegase a tener, dale la valentía, Señor, de poder confiar en ti en medio de las crisis. Y tú, Señor, les darás la victoria. Porque ya enviaste la palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermano. Qué bendición. Nos gozamos. Eso, hermano, es como coger al diablo
y patearlo, hermano. Sacarlo del estado. Es una patada para el diablo, hermano. Amén. Así que patea al diablo, hermano. Y pon tu confianza en Dios en medio de las crisis. Amén. Y si tú que nos ves por primera vez y dices, uy, no, yo estoy en crisis y la verdad no sé qué hacer. No sé qué hacer. He escuchado la palabra, pastor, pero no sé qué hacer. Bueno, si no sabes qué hacer, déjame decirte que si no has recibido y si no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, ese es el momento. Y esa es la oportunidad. Si ese es tu deseo, dile conmigo, Señor Jesús, en esta hora estoy desesperado. No sé qué hacer. Me encuentro acorralado, me encuentro encerrado. Pero esta mañana, Señor, te quiero abrir la puerta de mi corazón para que entres en mi vida. Hoy, Señor, me quiero reconciliar con el Dios de la Biblia, con el Dios del universo. Señor, gracias porque fuiste a la cruz del Calvario en mi lugar y moriste por mí. Y me diste salvación y me diste la posibilidad de una vida eterna. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esa oración, déjame decirte que estás listo con esta misma palabra y Dios te ha dicho, yo trabajo y mi hijo trabaja por tu situación y vas a salir al otro lado en bendición. Amén. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad.